Ella es una de las mejores, por lo menos en ultradistancia. Varios podios el año pasado en ultradistancia, salió del país ya también. ¿Cómo te fue en Brasil? Me fue bien, que 110. 110K y quedó tercera, entonces fíjense que Sí. pues, está revaliando lo que acabo de decir. En mi categoría. En tu categoría, no importa, quedó tercera. Y en ese orden de ideas, pues a raíz de tu rendimiento en los años, el año pasado, hablemos del año pasado, pues te tenía varias preguntas. Así preguntas rápidas, si te quieres extender, no importa. Como por ejemplo una pregunta así, ¿hace cuánto corres? ¿Hace cuánto tiempo corres? Yo empecé a correr en el 2016. Empecé a correr acá en Bogotá. Hace, no sé, que los 10K de Bimbo, que la carrera de la mujer. ¿Empezaste en asfalto? Sí. ¿Por qué empecé? Pues yo dije, ¿qué hago con mi vida? Entonces, no sé, hacen muchas carreras de calle y yo, bueno, voy a meterme, a ver qué tal me va. Sin saber nada del equipamiento, compré los tenis que más bonitos me parecieron, me empezó a doler una rodilla, entonces bueno, ahí. La rodilla, la banda iliotibial que a todo el mundo le da. Sí, que todo el mundo le da. Después de eso, yo he vivido en Tena mucho tiempo, tengo familia en Tena. Y ahí, tremenda ruta, sí, entonces digo, bueno, vamos a explorar, a conocer, entonces me iba a correr a Tena, entonces ya me fui cambiando para la montaña, y así poco a poco fui aumentando de distancias, de formas de entrenar y de personas con las que he entrenado. Listo. También. Lo hablamos recién, pero igual repitámoslo, ¿has corrido fuera del país? Sí, en Brasil, el año pasado, me fue pues bien, muy duro, me pareció, yo jamás había sufrido tanto como he sufrido en esa carrera. Terminé de los cuádriceps mal, que no me podía, o sea, para ir al baño era horrible. Uy, no. Porque tenía mucho pavimento. Entonces creo que como una maratón de pronto combinado de todos los trayectos que nos tocaba hacer de pavimento, eso mata mucho la pierna porque uno tiene, lo exige ir uno más rápido. Total. Entonces muy mal, eso me dio re duro. ¿Haces entrenamiento cruzado? Sí, lo combino con bici. A veces hago rodillo en casa, o salgo a hacer, no sé, ruta a la sabana o de pronto una ruta MTB. Pero sí. Con eso sí. Perfecto. ¿Carrera favorita de la que participaste el año pasado, 2023? No, pues hay tantas, yo creo pero que... aquí está claro, una nomás, carrera favorita. No sé. Está difícil. Sí, está difícil porque son muchas. Pero una. Ya lo dijo, son buenas todas, pero todas son buenas. Tú destaques. De pronto puedo decir, hay algo favorito en cada una. Sí. Hablemos de términos generales. Entonces, de pronto, en cuanto a paisajes o a terrenos. En términos generales. Digamos, Festival de la Montaña. Festival de la Montaña, perfecto. Me listo, ahí ya, concreto. No, ya no más. La de bueno, está bien. ¿Marca favorita de zapatillas? Para entrenar, para montaña. Por lo menos para correr, correr montaña, sí. Sí, porque el corredor de montaña no es que todos los días vaya a la montaña. No, también asfalto, uno hace asfalto casi que la mayor parte de los entrenamientos. Entonces hablemos de las dos marcas. Entonces de las dos. De asfalto y de montaña. Tanto para asfalto uso Axis, no Satri. En ese momento las 15 y si mañana salen las 16, pues mañana hoy me compro las 16. Y para montaña me gustó mucho Hoka. Pero también me gustó mucho, que todavía las tengo rotas y no las he querido botar, unas Adidas, que son como cero drop, pero es para terrenos muy fáciles. Más rápidas. Sí, más rápidas. Esas dos, pero en ese momento estoy casada con Hoka. Y la ventaja de Hoka es que ahora ya se encuentra acá en el país. Es más fácil encontrar varias referencias. Sí. Siguiente pregunta, ¿con qué te hidratas o válida también con qué te rehidratas? En entrenamiento, digamos que el día a día, cuando me hidrato me olvido el nombre ahora, con suero oral. Y en carrera me tomo pastillas de sal. Que dependiendo el clima, pues me las tomo 40 minutos, una hora. Entonces depende del clima, pero con pastillas de sal en carrera. ¿La carrera de tus sueños o en la que quisieras, que tú dices, no puedo participar, pero quiero participar en esa carrera a nivel mundial?
Bueno, para los que ya conocemos un poco más del mundial de trail, digámoslo así, como Ujú. es UTMB, Sí. pues ir a Chamois y correr Chamonix. las 100 millas. Ese es el sueño de todo corredor. Pues en mí correr las 100 millas, Sí. habrá otra persona que quiera, sus sueños será hacer 100 o Sí. 50 o los 300, porque para Sí. cada loco hay algo. Listo, UTMB entonces. ¿Corres sola o acompañada? Pues en tus entrenamientos. Sí, pues la mayoría del tiempo creo que sola. Tengo un grupo con el que corro que se llama Liebres Colombia. Era una de las siguientes Bueno, preguntas. entonces no ya te la me adelantes. respondí. No, pues es la siguiente pregunta. ¿Haces parte Bueno. de un club? Bueno, Entonces ahí hago veremos. parte del club de Liebres Colombia, Sí, que lo dirige la profesora Jenny Sanín perfecto. ¿Y es de acá a Bogotá? y es de acá de Bogotá. Nosotros nos reunimos, yo creo que con ellos martes y jueves y el fin de semana, pero a veces yo no puedo ir el sábado o el Ok. jueves, pero entonces digamos que en general no sé, un 20% acompañada y el resto sola. Liebres Colombia está Sí. club. Objetivo de este año, 2024. Pues Deportivo, claro. deportivo, espero que salir en el sorteo para ir a correr a Chamois. Esperamos. Si no, Sí. ya tengo la segunda opción, que es poder ir a otra carrera en Europa. Ok, ¿se puede saber cuál? De pronto, Aquí en primicia, de pronto Valdarán Valdarán, recomendada. o... No, es que todas son recomendadas, las Sí, del circuito de UTMB son porque ya estuve recomendadas. mirando y hay otras que también son, creo que de Andorra, hay Andorra varias, también. pero ya en una Corrí justamente para en esas dos. distancia larga ya no hay cupo. No, hay otras. Muchas que Sí, de pronto bueno. no son de la serie y yo digo, bueno, quiero porque me dan los running son para entrar al sorteo. Ok. Y ya tengo, creo que eso se me vencen hasta el año entrante, entonces puedo Sí, probar cierto. otro tipo de Exactamente, de carreras carreras. que no sean de la serie. Y pues ella definitivamente tiene, una cosa es tener los Running Stones y otra cosa es tener el Index. Ajá. yo ya Porque tengo- digamos, Rochi puede tener el Running Stones, pero si no tiene el Index para participar en los 100 millas, pues Sí. ¿qué hacen las mismas? Pero el Pero objetivo, lo tiene, sí, tiene todos los tengo Index. los dos ya. Me faltaba los Running Stone, que ya Te los tuve faltaba, en Brasil. sí. Y el objetivo entonces sería ir a correr a una carrera en Europa. Ya Bueno. sea de la serie o no de la serie. Bueno, porque hay perfecto, muchas, es un hay buen muchas reto. carreras. ¿Tu distancia favorita? Los ultras corren o se dice que la ultradistancia es de 50 para arriba, de 50K para arriba, pero que tú digas, no, esta distancia es mi favorita, ya De que has 80 probado para varias, arriba. ¿no? Pero cuál que tú digas, no, 80 o 100 o 100 o 110 o cuál distancia así que tú digas. Porque no es lo mismo decir, no, 80 o 100, que ya cambia un poquito, ¿no? Que ya son 20 o 30 más. Exacto. ¿Con cuál te sientes más cómodo, ya que has probado varias distancias? Con 100, 110. 100, 110. Sí. Esa sería tu distancia favorita. Y espero sentirme cómoda en las 100 millas. Es cierto. Acá en Colombia hacen solo una de Que es 100 la de millas, Chicamocha. que es la de Chicamocha. Solo una carrera, imagínense, Sí. de 100 millas nada más. Y tenemos para hacer muchísimas de Sí. 100 millas. ¿Con o sin bastones? Para las ultras, sobre todo. Yo corro sin bastones, pero Pero. si voy a Francia, sí voy a entrenar bastones. Y te lo recomendaría Sí. porque allá todos, el 95% Ajá. corren con bastones. No, y es Muy, que muy allá estuve viendo, ya he visto videos de la gente que ha ido, poquitos. Sí, pero o sea, el terreno es durísimo. Bastante técnico, Uy, sí, muy técnico. Bastones. Entonces, este también es otro propósito. pero de entrenar momento bastones. sin bastones En has el momento corrido. sin bastones. Y venimos acá para 3 recomendaciones, pero si te quieres alargar para 5 no importa. 3 recomendaciones o tips que les darías a las mujeres que corren montaña, ya sea corta distancia, ultra. Sí. ¿Qué les recalcas? ¿Qué les recomiendas? Pues hablando en mí, lo primero es tener disciplina. Primero, disciplina. Disciplina y ya después de eso, todo. Para mí, Disciplina, una. entrenar. Entrenar si es posible y Que va de la mano, ¿no? Sí, si es posible tener alguien que lo dirija a uno para que le corrijan, porque uno cree que ya se la sabe todas, pero no casi que en todos los entrenamientos uno como que está Aprende ahí, algo aprende igual. algo. Y O sea, entrenar a conciencia, A dirías, conciencia, entrenar sí. con alguien. Sería sí, como la segunda entrenar de recomendación. pronto sí tener asesoría de alguien Perfecto. que le corrija a uno, que lo guíe, porque pues uno solo a veces no hace todas las cosas tan bien. Sí. 2. Alimentación, hidratación y descanso. Dale,
¿Esas todas son ahí en una o...? Se puede decir que sí. Entonces, otro, ¿alimentación bueno, qué? ¿Alimentación? hidratación y 3 en descanso. una, mire. Sí, Alimentación, descanso y hidratación. hidratación. Entonces, hablábamos justamente de la hidratación, por eso Ujú. pregunté. Pero alimentación, ¿qué? ¿Qué recalcas ahí? Alimentación, pues ahí sí depende de cada uno. Pero, ¿tú qué dirías Eh, así puntual de Pues en pronto los para generar? corredores, no sé, tener un buen y adecuado y nivelado consumo de carbohidratos. Perfecto, listo. Segundo, hidratación. Hidratación, no solamente en el fondo del fin de semana, porque todos los días entrenamos, todos los días sudamos, perdemos sales, Perfecto. entonces todos los días hidratar bien. Y la otra, El descanso, el descanso. que dejar un día en la semana para que usted no entrene, no, o sea, nada. O sea, pregunta aquí, ¿haces un descanso que te quedas ahí todo el día acostada en la cama o haces Pues un descanso quisiera, activo? pero no. ¿Haces un descanso activo? No, descanso. No sé, estiramiento, digo, no sé. ¿qué De haces? pronto sí, estiramiento, pero que yo diga, hoy es mi día de descanso y me voy a ir a nadar, no. Descanso, descanso. Descanso, descanso. Descanso, descanso. Y otra cosa que de pronto no lo tenemos tan presente es hacer entrenamientos de fuerza. En pretemporada entonces- se puede decir que ahora en enero, febrero, que casi no hay carreras, es como una pretemporada que tiene uno, pues en general, para Sí. empezar sus carreras, hacer mucha ejercicios de fuerza. Si Sí. no puedo ir al gimnasio, en mi casa yo puedo conseguirme unas pesas, unas libras de arroz, unas botellitas con agua y hacer fuerza para brazo, abdomen, pierna, para todo. Para todo. Porque todo cuando uno corre lo utiliza. Tenía otra pregunta, que por qué era tan fuerte, aquí la tenía, pero básicamente ahí está la respuesta de por qué es tan Sí, yo fuerte, creo que debido a ser toda la preparación, disciplinado. disciplina, todo lo que nos Sí. acabas de decir, ahí está la respuesta. No saltarse nada. No saltarse nada. ¿Algo más para agregar ya para el final? No, nada, el que quiera empezar o el que ya esté y se sienta inconforme con algo de lo que esté haciendo para ser corredor, que no se quede solo pensando en que me hace falta, sino no quedarse quieto, buscar hasta que uno sea feliz. No solamente es ganar, porque mucha gente cree que porque uno gana no sufre, que porque uno gana no se cansa. Uno sufre dependiendo de sus capacidades. Yo antes sufría más, ahora sufro, Menos. de pronto menos, pero cada día el nivel de competencia y de entrenamiento es más. De pronto muchas personas dicen, no, yo no voy a ir a competir, yo voy porque quiero. Sí. Pero ir por querer hacerse una maratón no es hacerla por hacerla. Todo necesita una preparación, así la haga caminando. Rochi, agradecerte, mira, por todo eso, seguramente seguro es información valiosa para todos los que van a ver este video. Así que si creen que hay alguna otra recomendación para los que ustedes corren que pronto lleven tiempo, los leemos ahí en los comentarios. Si quieren enviarle saludos a Rochi, también los leemos en los comentarios. Si quieren comentar qué tal les pareció esta mini entrevista Sí. con Rochi, también déjenlo en los comentarios para irme a buscar otros corredores y corredoras también y a ver que veamos al final todos los puntos de vista. Gracias por quedarse hasta el final del video. Rochi, agradecerte muchísimo por este espacio. A ti, Diego, por la invitación y a todos los que se quedaron hasta este momento escuchándonos. Y lo que dice Diego, todas las opiniones, sugerencias, dudas son bienvenidas y estaré revisando por si hay algo. Seguro. Sí. Consideren suscribirse al canal, activen la campanita, denle la manito arriba, que eso pues me motiva más también para seguir con esto. Y nos vemos en una próxima carrera, espero. La próxima será una carrera. Sí. Chao, chao. Chao.